¿Qué pasa cuando un político abanderado del feminismo radical, que siempre ha defendido que las mujeres nunca mienten sobre denuncias de acoso, se encuentran en el centro de su propio escándalo de abuso? ¿Es posible que Íñigo Errejón, quien tantas veces ha sido la voz más fuerte en contra de los supuestos agresores, ahora esté tratando de limpiar su imagen con una simple carta de renuncia cargada de excusas y palabras vacías? Errejón, quien no ha dudado en lanzar sus discursos contra el patriarcado opresor y en apoyar la narrativa de que las mujeres siempre dicen la verdad, se enfrenta ahora a una situación que lo expone como lo que algunos llamarían un claro ejemplo de hipocresía. La pregunta es inevitable. ¿Está utilizando su renuncia y su carta como una estrategia de victimización para evitar su responsabilidad en un caso o en muchos casos de agresión sexual? En esta carta, que a primera vista podría parecer una despedida digna, cargada de reflexiones personales sobre la política y el desgaste emocional, muchos no podemos evitar preguntarnos si realmente estamos ante una maniobra para desviar la atención de los verdaderos problemas que enfrenta. ¿No es acaso esta carta una forma más de encubrir su propia culpa? Usando conceptos abstractos y experiencias subjetivas para evitar la confrontación directa con los hechos que se le imputan. A lo largo del vídeo vamos a examinar cada rincón de esta carta y el contexto detrás de ella. Vamos a desenmascarar las contradicciones que rodean a Íñigo Errejón y su caída, y a cuestionar el discurso que durante tanto tiempo él mismo ha defendido. Uno que se erige como juez moral para los demás, pero que cuando las tornas cambian, oye, que el tío se nos desmorona. Al leer esta carta resulta evidente que no estamos ante una renuncia honesta, sino ante una coartada cuidadosamente elaborada para desviar la atención de sus comportamientos. Errejón habla de agotamiento emocional y de un proceso personal que lo ha llevado a esta decisión, pero ¿es realmente esto lo que está ocurriendo? ¿Es fácil caer en las trampas de las palabras bonitas y los discursos de introspección? Pero cuando las acusaciones de abuso sexual y consumo de sustancias ilegales comienzan a aflorar, estas justificaciones suenan cada vez más vacías. Hagamos una pausa aquí. ¿Cuántas veces hemos visto a figuras públicas en situaciones similares tratando de victimizarse? Tratando de pintar sus errores como fruto del estrés o de circunstancias que estaban fuera de su control. Esta carta está plagada de términos vagos y abstractos, pero lo que Errejón no menciona es su responsabilidad directa en los actos por los que ha sido señalado. Si realmente quisiera asumir su culpa, habría hablado de frente sobre los temas que han manchado su imagen. Los rumores sobre consumo de drogas y, peor aún, las acusaciones de acoso sexual. Pero en lugar de eso, nos encontramos con una serie de frases filosóficas sobre el peso de la política y su impacto personal. Errejón, el mismo que no dudaba en señalar a otros con el dedo acusador, hoy se escuda detrás de estas palabras para evitar lo inevitable, admitir que ha caído en aquello que tanto criticaba. Y además lleva tiempo haciéndolo. ¿Acaso no es esta una clara muestra de su doble moral? Mientras se paseaba por los platós y las redes sociales, proclamando que las mujeres nunca mienten y que cualquier acusación de abuso debe ser tomada como verdad absoluta. Ahora se enfrenta a su propio escándalo y el silencio es ensordecedor. Más allá de la política, estamos ante un hombre que con esta carta está tratando desesperadamente de salvar su reputación, no a través de la verdad, sino a través de excusas que no convencen a nadie. El tema de fondo es más profundo. No estamos hablando solo de un político que se va, sino de alguien que ha utilizado su posición de poder para beneficiarse.
ya sea en términos de consumo de sustancias o de abuso de poder sobre las mujeres. Y ahora, cuando las pruebas apuntan en su contra, pretende que lo veamos como la víctima de un sistema político que lo ha consumido. Pero no nos equivoquemos, el verdadero problema no es la política, sino sus acciones personales, y como durante años ha tratado de encubrirlas. Es imposible leer esta carta sin sentir que estamos ante un teatro cuidadosamente montado. Errejón no solo pretende convencer a la audiencia de que su retiro es una decisión personal, sino que intenta, con un tono casi filosófico, que olvidemos las acusaciones que pesan sobre él. Al hablar de un proceso personal de acompañamiento psicológico, parece que quiera que sintamos lástima, que lo veamos como alguien que, en lugar de haber cometido graves delitos, simplemente está pasando por una etapa difícil. Diría ahora lo de los etarras y que al final nos los van a vender como unos pobres personajes que luchaban por la liberación del País Vasco. Tiempo al tiempo. Pero, ¿cuántos casos similares hemos visto? ¿Cuántos personajes públicos han intentado utilizar este tipo de narrativa para evitar las consecuencias de sus actos? Es la vieja táctica de distraer y desviar, y aquí no podemos dejar que funcione. Lo más alarmante de todo es la desconexión entre Íñigo Errejón, público, y el privado. Estamos hablando del mismo hombre que, con una sonrisa en el rostro y palabras cuidadosamente seleccionadas, proclamaba que las mujeres nunca mentían, que defendía el feminismo radical a capa de espada, y ahora, cuando él mismo se ve implicado en escándalos que involucran a mujeres, ¿dónde está esa defensa de la verdad? ¿Dónde está el Errejón que exigía consecuencias inmediatas para los acusadores de abuso? Parece que cuando se trata de sí mismo, la vara de medir es otra, ¿eh? Vamos, que este tío era voy a defender y soy el ultrafeminista mientras metía mano por detrás en las manifestaciones, ¿no? Y si nos detenemos en el tema de las drogas, la hipocresía es aún más evidente. Íñigo Errejón, una figura que ha estado en la palestra política durante años, no ha tenido reparo en atacar a otros por comportamientos cuestionables. Pero cuando se trata de las acusaciones que sugieren que él mismo ha consumido sustancias ilegales, todo se convierte en silencio y excusas. ¿De qué sirve entonces toda su prédica sobre la ética y la moral si en el fondo está dispuesto a justificar sus propios excesos con el pretexto de que la política lo ha quemado? No, esto no es otra cosa que un intento desesperado por escapar de las consecuencias de sus propios actos. La carta menciona, en repetidas ocasiones, el desgaste emocional y el impacto que la política ha tenido en su vida. Pero, ¿no es curioso cómo en ningún momento se refiere directamente a los problemas reales que enfrenta? Se habla de estrés, de agotamiento, de la necesidad de un cambio, pero no se habla del elefante. Las graves acusaciones de comportamiento inapropiado y el uso de sustancias que lo rodean. Lo que estamos viendo aquí es el clásico manual de evasión política. Apelar a la empatía del público para desviar la atención de los verdaderos problemas. Pero la realidad es que nadie en su sano juicio puede creer que una carta de renuncia repleta de reflexiones vagas sobre el fin de una etapa es suficiente para redimir a alguien que ha cometido actos tan asquerosos. Es tiempo, también, de recordar el contexto en el que esto ocurre. Errejón fue, durante mucho tiempo, la cara visible de un movimiento que no solo defendía los derechos de las mujeres, sino que atacaba ferozmente a cualquiera que no se alineara con sus políticas radicales. Pero, ¿dónde está ahora ese fervor por la justicia? ¿Dónde están los mismos principios que él utilizaba para atacar a otros? Todo parece haber desaparecido, y en su lugar nos encontramos con una persona que se escuda en excusas abstractas en lugar de tener un par de cojones y enfrentar la verdad.
Antes de continuar desvelando esta farsa, quiero hacerte una pregunta directa. ¿Estás cansado de que los poderosos usen sus influencias para escapar de la justicia? Si crees que ya es hora de ponerle un alto a estos discursos llenos de hipocresía y manipulación, entonces este es el momento de actuar. Dale un golpe a esa doble moral con un simple clic. Suscríbete a Detrás del Discurso ahora mismo, hazlo ya, porque aquí no vamos a callar. Aquí desvelamos la verdad que otros pretenden ocultar. Comparte este vídeo, activa la campanita y únete a una comunidad que lucha por la transparencia y la verdad. No seas parte del silencio, sé parte del cambio. Vamos juntos a destapar las mentiras que nos quieren vender. Este patrón que hemos visto una y otra vez, aquellos que más gritan sobre la moralidad y la justicia suelen ser los que, cuando sus propios errores salen a la luz, buscan cualquier forma de eludir la responsabilidad. En lugar de hacer un mea culpa honesto y asumir las consecuencias, Errejón, parece un elfo, elige camuflarse detrás de una narrativa victimista, tratando de pintarse a sí mismo como alguien que ha sido devorado por el sistema, cuando la realidad es mucho, mucho más oscura. No olvidemos que Errejón ha sido durante años uno de los máximos defensores del feminismo radical. Era él quien se subía a los escenarios a proclamar que las mujeres no mienten. Pues como los hombres, ¿no? Hay algunos que siempre dicen la verdad y otros que no la han conocido nunca. Quien impulsaba políticas y leyes que eliminaban la presunción de inocencia en casos siempre hacia los hombres. Pero, ¿dónde queda ese discurso cuando las acusaciones tocan a tu puerta? Parece que cuando las reglas se aplican a él, las cosas cambian. Su defensa férrea de que las denuncias siempre deben ser creídas, ahora se esfuman en el aire. La verdad es que estamos ante un claro caso de doble rasero. La justicia que exigía para otros, cuando le toca a él, simplemente desaparece. La carta es reveladora, no solo por lo que dice, sino por lo que calla. No hay una sola mención a las mujeres que lo han acusado. No hay un atisbo de reconocimiento de los hechos que lo rodean. Todo se reduce a un discurso autorreferencial, donde el verdadero Errejón, el hombre detrás de la política, queda enterrado bajo capas de retórica y victimismo. No nos dejemos engañar, esto no es un acto de valentía ni de reflexión moral, esto es una huida de las consecuencias que tanto ha temido enfrentar. Y es aquí donde tenemos que ser claros. Cuando alguien con poder utiliza su influencia para manipular y silenciar a sus acusadores, estamos ante un acto de cobardía. Eres un cobarde. No hay nada honorable en intentar disfrazar los errores personales como problemas derivados del sistema político. No hay nada valiente en evitar rendir cuentas por conductas inapropiadas. Lo que estamos viendo aquí es una táctica común de aquellos que se saben culpables y eluden la verdad para apelar la simpatía del público. Pero Errejón no puede ocultarse detrás de esta carta. La realidad acabará alcanzándolo y las preguntas que evita responder seguirán persiguiéndolo. La hipocresía de todo es palpable. Íñigo Errejón, el mismo que tantas veces se erigió como paladín de los derechos de las mujeres, que no era pesado el tío, hoy guarda silencio sobre las acusaciones que lo involucran en conductas gravemente inapropiadas. Inapropiadas por decirlo fino. Y lo hace, además, desde una posición de poder que le permite controlar la narrativa. Pero no nos dejemos engañar. El hecho de que haya utilizado su influencia política para encubrir o minimizar las denuncias solo agrava más la situación. Si alguna vez hubo dudas sobre la verdadera naturaleza de su compromiso con el feminismo, esta carta disipa todas esas ilusiones.
Errejón no está interesado en la justicia, sino en su propio beneficio, en su propio bolsillo, en sus ansias de poder. Es importante también señalar que este patrón de comportamiento es común entre aquellos que abusan de su poder. No es raro que los acusados de delitos sexuales, como los que se le atribuyen a Errejón, busquen desviar la atención de sus acciones utilizando distracciones y excusas. Pero lo que más me enfurece de este caso es la arrogancia con la que ha tratado de presentarse como una víctima del sistema, cuando en realidad es él quien ha utilizado ese mismo sistema para salir impune de las acusaciones que le rodean. Las víctimas del sistema son las chicas que son violadas por manadas de inmigrantes ilegales. ¡Esos son víctimas! Este es un insulto no solo para las mujeres que lo han acusado, sino para todas aquellas personas que alguna vez creyeron en su discurso. El tiempo de las excusas se ha acabado. Ya no vale esconderse detrás de un manto de reflexiones filosóficas o de hablar de los impactos emocionales de la política. Si Íñigo Errejón realmente quisiera hacer algo por las mujeres que alguna vez dijo defender, debería comenzar por enfrentar la verdad de los hechos. Pero no parece que ese sea el camino que haya elegido. Y si lo hace, ya veremos si no es por obligación. En cambio, nos entrega una carta llena de palabras huecas, un intento desesperado por salvar su imagen pública y evitar las consecuencias de sus actos. La gran pregunta que queda en el aire es ¿cómo responderá la sociedad a este acto? ¿Le daremos el beneficio de la duda a un hombre que ha utilizado su poder para encubrir sus propios excesos? ¿O seremos lo suficientemente críticos para ver a través de su fachada? La carta de Íñigo Errejón puede ser el último intento de un político desesperado por escapar de la responsabilidad, pero no podemos permitir que la verdad sea silenciada por su retórica. Al final del día, lo que esta carta representa no es una reflexión personal sincera, sino una estrategia de evasión. Errejón intenta convencernos de que es una víctima más del sistema político que él mismo ayudó a construir. Pero no olvidemos que detrás de todo ese discurso hay acusaciones graves, hay víctimas reales y hay una verdad que tarde o temprano saldrá a la luz. Así que, querida audiencia, no nos dejemos engañar, no caigamos en la trampa de las excusas. Íñigo Errejón no es un hombre. ¿Es un hombre que ha sido destruido por la política? No, sino alguien que ha utilizado el poder para su propio beneficio y que ahora intenta escapar de las consecuencias de sus actos. Su carta puede sonar filosófica, puede estar llena de reflexiones sobre la vida y la política, pero no es más que eso, una cortina de humo. La verdad es mucho más sencilla y mucho más dura de enfrentar. Y esa verdad, tarde o temprano, lo va a alcanzar. Y ahora te pregunto, ¿qué opinas tú de todo esto? ¿Que crees que la carta de Errejón es una verdadera reflexión? ¿O simplemente un intento de huir de la responsabilidad? Déjamelo saber en comentarios y no olvides de suscribirte a Detrás del Discurso. Para no perderte más análisis como este, comparte este vídeo con tus amigos, activa la campanita y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima.